Radio Bio Bio de Tomás Mochati es uno de los medios más grandes que hay en Chile y también uno de los que se ha ganado mayor respeto y mayor confiabilidad dentro de la población. Pero en medio de todo eso acaban de hacer un anuncio que es un poco preocupante, que es su alianza a nivel internacional con grandes grupos mediáticos como el caso de Twitter y también medios como The New York Times para implementar una política contra las noticias falsas. Y es especialmente preocupante tomando en cuenta que con los grupos y compañías que se están asociando, se conoce que esas agrupaciones, como el caso de Twitter y el diario The New York Times, tienen fuertes vínculos políticos con sectores censuradores y a lo largo del tiempo han impulsado y realizan muchas veces censura contra pensamientos que no les gustan. Entonces es un anuncio bastante preocupante que se está haciendo por parte del medio de Tomás Mochati. Todo esto lo vemos a continuación. Pero antes, quisiera agradecerle a los suscriptores Daniel Lobos y Juan Pablo Zamorano, que se convirtieron en los suscriptores más recientes, en decir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, se los agradezco mucho. Y gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo, y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que hace poco, y de manera algo silenciosa porque ha pasado desapercibido en medio de todos los escándalos del gobierno y también los tiempos asociados a las fiestas patrias y lo posterior, es que Radio Bio Bio, que es un medio bastante grande y con bastante credibilidad dentro de Chile, anunció que es el primer medio en toda Latinoamérica que se está uniendo a una organización tecnológica con el fin de eliminar las llamadas noticias falsas. Ahora, ¿por qué esto es preocupante? Porque lo que describen es que se están uniformando a una plataforma que está implementando Adobe, The New York Times y Twitter, todos medios que se han encargado de impulsar en gran medida la censura a lo largo de los últimos años, con la cual buscan eliminar la desinformación. Y esto ya no es manejado tampoco manualmente por personas, sino que esto sería un sistema informático que detecta cuando algo es falso o no, y en cambio Bio Bio no lo puede eliminar porque no tienen contacto directo, pero van a establecer y publicar qué cosas son falsas. Ahora, ¿por qué esto es preocupante? Porque por un lado, claro, existen noticias falsas, siempre se han inventado cosas de distintos sectores y eso pasa, es algo más bien natural de la información. Pero algo que es preocupante es esa tendencia en la actualidad de distintas organizaciones de acusar que algo es falso cuando no les gusta o cuando no es conveniente y que muchas veces se está impulsando con leyes de censura, como es la ley de medios. Y lo que es preocupante de la asociación de Radio Bio Bio en esta tecnología en la cual participan estas otras compañías es que todas estas se han caracterizado, tanto The New York Times como Twitter como Adobe, de tener fuertes vínculos políticos con ciertos sectores del espectro político, en Estados Unidos mucho con el Partido Demócrata, y de hacer muchas veces censura de opiniones disidentes y que no le gustan a ciertos sectores políticos. Además es muy preocupante cuando se habla de noticias falsas, porque ¿quién determina qué es verdad y qué no? Un ejemplo dentro de esto es lo que ocurrió hace poco, cuando está el plebiscito de la prueba con el rechazo, sobre esta noticia de la fiesta en un hotel que habían hecho los constituyentes. Los constituyentes habían dicho que era mentira, y la prensa, el colegio de periodistas dijo que era una noticia falsa y criticaron a quienes la compartieron. Miren la sorpresa que Baradit hace algunas semanas publicó un libro y se reveló ahí que eso era verdad. Entonces, lo que era la noticia falsa era decir que era mentira. Pero eso fue lo que determinó todo lo que era la prensa oficial. Entonces es muy preocupante esto, porque la lógica de esto de andar acusando esto es verdad, esto es falso, es preocupante. Y especialmente la asociación que están teniendo con medios como Twitter, que no se ha caracterizado por ser un gran defensor de la libertad de expresión para nada. The New York Times, que también en muchos casos ha impulsado políticas de censura a nivel de su editorial y al mismo tiempo tiene vínculos con sectores políticos importantes en Estados Unidos del Partido Demócrata, y lo mismo se puede hablar de Adobe. Entonces es preocupante, es bastante preocupante. Y en gran medida esto importa mucho porque Radio Bio Bio es uno de los medios que más influye en la política chilena. Entonces vamos a ver
si ahora que implementan este acuerdo y son los primeros en Latinoamérica, empiezan a verse influenciados por un lado por las directrices políticas que vienen muchas veces de sectores políticos estadounidenses, pero también por otro lado, si es que cambia su enfoque de noticias. Y es algo preocupante, porque lo que se debe de hacer en la prensa es, más allá de eso, es que haya distintos puntos de vista y que la gente decida. Esto empezar a decir esto es falso, esto no, muchas veces lleva a autoritarismo o a intentos de empezar a decir que algo es mentira cuando no lo es. Dejen que haya distintos puntos de vista y que la población tome su decisión. Pero de todas maneras, esta asociación que se está haciendo, y especialmente con compañías como esas, que son corporativistas y tienen fuertes vínculos políticos que muchas veces han impulsado o realizan censura, es realmente preocupante. Realmente lo es. Y asociado a eso, y el tema de las noticias falsas o no, tenemos ejemplos, por ejemplo, con el caso de la corrupción. Hemos visto como hay numerosos casos de corrupción. En la actualidad se han filtrado bastante. Y muchas veces cuando pasa con la corrupción, hay a veces que acusan que es noticia falsa y a veces no lo es. Pero la mejor manera es dejar que la gente decida. Vamos a dar algunos ejemplos. Hace poco se descubrió, y esto es nefasto porque muestra la corrupción que hay dentro de Chile, que un exfuncionario de prevención del delito del gobierno de Sebastián Piñera fue condenado por tráfico de drogas y porte de armas, asociado también al narco y a corrupción. Ahora algunos van a decir, no, esto es mentira, es persecución de la izquierda que está inventando cosas, pero es un caso real. Por otro lado, también hace poco se mostró que habría irregularidades, que en la práctica es una forma distinta de decir corrupción, asociada a Fuad Chaín y la administración de la democracia cristiana, la centroizquierda, y que habría unas irregularidades por más de 1.178 millones de pesos, que Fuad Chaín dice que es mentira. Ahora, puede que sea verdad o puede que no. Ahora que haya corrupción en partidos, especialmente uno tan antiguo y volteretas como la democracia cristiana, no me sorprende tampoco. O sea, no me sorprendería que fuese así. Pero ahí se tiene que informar y si dicen que es verdad o no, va a tener que esperar con el tiempo. Eso decir si es falso o no es peligroso. Y también otro caso que aquí se ha dado en todos lados es el que se publicó de que se están ampliando las investigaciones de corrupción contra el ejército. Y eso también es otro caso de corrupción. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando se empiezan a hablar esto de lo que es verdad o no, lo que usualmente suele ocurrir es que o se empiezan a utilizar eso para imponer visiones que son a favor de un sector político y empiezan a acusar cualquier cosa que no les conviene que es mentira, o lo que muchas veces empieza a ocurrir es que los sectores de poder dicen algo, lo toman como verdad oficial y eso se pone como verdadero o falso. Lo vimos con el caso de los constituyentes. Lo vimos también con el caso de la pandemia, donde muchas veces la Organización Mundial de la Salud se da vuelta y cambia de discurso una y otra vez, y después decían esto es verdad, esto es falso, o muchas veces con casos de corrupción, que después el gobierno trata de ocultarlo y la prensa se vuelve cómplice. Es muy peligroso estas asociaciones para intentar decir no, esto es verdad o esto es mentira. Y quién sabe, tal vez son criteriosos dentro de Radio Bio Bio, tal vez Mochati lo sea también criterioso y esto no cambia nada. Y simplemente sea una herramienta. Pero es preocupante cuando uno ve las asociaciones con estas otras organizaciones, que son todas esas empresas corporativistas que tienen todos vínculos con o el gobierno de Estados Unidos o con sectores políticos importantes de ahí y que se han caracterizado por impulsar o en el caso de Twitter realizar censura. Es peligroso y preocupante cuando se ve a Radio Bio Bio, un medio tan influyente y que tiene una tan buena imagen, asociarse con estos otros. Realmente es muy preocupante. Y hay que estar muy atentos, porque en gran medida esto también se podría observar como un intento de intervenir en Chile por parte de la prensa internacional. Y no puedo dejar de pensar que como estos sectores mediáticos corporatistas suelen tener vínculos con los demócratas, por ejemplo, o grupos más bien de izquierda a nivel internacional, que tal vez esto es una reacción frente a lo que se vio el resultado del plebiscito que generó un terremoto político para gran parte de la izquierda internacional tras el triunfo del rechazo, que no se lo esperaba. Entonces, de todas maneras, preocupante, pero vamos a ver cómo se desarrolla esto. De todas maneras, hay que estar con un ojo abierto para ver cómo avanza la radio de Tomás Mochati, el medio de comunicación, y también para ver cómo avanzan estos casos de corrupción tan nefastos que vemos en nuestra política y que lamentablemente nadie enfoca mucho. Pero, ¿qué les parece esto? ¿Están de acuerdo con este anuncio que hizo Bio Bio y la asociación con estos grupos o les parece peligroso? ¿Es algo que no es muy grave o creen que es un intento de empezar a meter estos discursos de una verdad absoluta o de manipulación por grupos de poder? Todo eso coméntenlo abajo y recuerden que me pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como de otros países, para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.